Mi suegra regaló un iPhone 16 Pro Max a todos sus nietos excepto a mi hija, porque ella no es parte de la familia. Con una sonrisa, le di 24 horas para salir de mi casa donde vivía gratis. Soy Amanda, tengo 35 años. Y nunca pensé que mi suegra Eleanor rompería el corazón de mi hija Zoe tan completamente. Cuando Eleanor se mudó a nuestra casa en Portland hace 2 años. Traté de recibirla con los brazos abiertos a pesar de sus indirectas sutiles. Pero en la celebración conjunta del cumpleaños número 13 de Zoe y sus primos, Eleanor reveló sus verdaderos sentimientos con una sola frase devastadora que dejó a mi hija llorando. Una frase que finalmente me empujó a tomar la decisión más difícil para el bienestar de nuestra familia. Antes de continuar esta historia, déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios y presionen ese botón de suscripción si quieren escuchar más sobre cómo defender a su familia. Mi esposo James y yo hemos estado casados por 15 años. Nos conocimos en la universidad. Nos enamoramos rápidamente y construimos nuestra vida juntos en Portland, Oregón. James tiene 37 años. Es un dedicado maestro de ciencias de secundaria que pasa horas extra ayudando a los estudiantes que luchan con conceptos difíciles. Él es paciente, amable y generalmente el pacificador en cualquier conflicto. Nuestra hija Zoe tiene 13 años. Un alma creativa que se pierde en cuadernos de bocetos y escribe historias que me hacen llorar de orgullo. Sus maestros constantemente elogian su imaginación y talentos artísticos. Zoe siempre ha sido sensible, tomándose las críticas muy a pecho. Pero también posee una fuerza tranquila que me recuerda a mí misma a su edad. James creció como hijo único hasta que su padre se volvió a casar cuando James tenía 12 años. Ese matrimonio trajo a un medio hermano, Thomas, a la imagen. Aunque crecieron en hogares separados, James y Thomas mantuvieron una relación decente a lo largo de los años. Thomas ahora está casado con Heather, y tienen gemelos de 14 años, Lucas y Ava. Los gemelos asisten a una escuela privada al otro lado de la ciudad y están involucrados en numerosas actividades extracurriculares que Thomas y Heather comparten con orgullo en las redes sociales. Eleanor, mi suegra, enviudó hace 3 años cuando el padre de James falleció de un ataque al corazón. Después de vender su casa para pagar deudas médicas, alegó dificultades financieras y necesitaba un lugar donde quedarse. James inmediatamente ofreció nuestra casa y, aunque yo tenía reservas, acepté. La familia ayuda a la familia, ¿verdad? Renovamos nuestra habitación de huéspedes con pintura fresca, cortinas nuevas y muebles cómodos para que Eleanor se sintiera bienvenida. Ajustamos nuestras rutinas, nuestros menús de cena e incluso nuestros planes de fin de semana para acomodarla. Nuestra casa es una modesta casa suburbana de 2 pisos con 4 dormitorios, un patio trasero espacioso y un garaje convertido que sirve como mi oficina. Trabajo como diseñadora gráfica a tiempo parcial, tomando proyectos independientes que me permiten estar en casa cuando Zoe regresa de la escuela. No es una mansión de ninguna manera, pero la hemos hecho cómoda y la hemos llenado de amor. Las primeras señales de advertencia del favoritismo de Eleanor aparecieron a los pocos meses de su llegada, cuando Thomas traía a los gemelos para las cenas de los domingos. Eleanor guardaba golosinas especiales para Lucas y Ava, pero convenientemente olvidaba incluir a Zoe. Recordaba cada detalle sobre los eventos escolares de los gemelos, pero alegaba olvido cuando Zoe mencionaba su próxima exposición de arte o competencia de escritura. Estas eran cosas pequeñas fácilmente descartadas, pero formaron un patrón que se volvió cada vez más difícil de ignorar. Zoe se esforzaba mucho por conectar con su abuela. Le traía sus obras de arte para mostrárselas a Eleanor esperando elogios o simplemente reconocimiento. Abuela, mira lo que pinté en la clase de arte hoy, decía, sosteniendo un paisaje de acuarela que mostraba un talento notable para su edad. Eleanor levantaba la vista de su teléfono, murmuraba algo como, eso es lindo, querida, y volvía a desplazarse por la pantalla.
Pero cuando Lucas le mostraba su proyecto de feria de ciencias o Ava mencionaba su recital de danza, la cara de Eleanor se iluminaba con interés genuino. Cuéntenme todo, decía, dándoles toda su atención. Traté de abordar el problema sutilmente con James varias veces. ¿Has notado cómo tu madre trata a los niños de manera diferente? Preguntaba después de que Eleanor se había retirado a su habitación por la noche. James suspiraba y pasaba su mano por su cabello. Mamá todavía se está adaptando a vivir con nosotros. Ella cambiará de opinión eventualmente. Decía. ¿O estás viendo cosas donde no las hay? Mamá simplemente se conecta más fácilmente con los gemelos. Porque les gustan los deportes como a papá. Yo dejaba caer el tema, no queriendo crear tensión. Pero el nudo en mi estómago se apretaba con cada desestimación. Financieramente, estábamos cómodos pero cuidadosos con nuestro dinero. El salario de maestro de James y mi trabajo independiente proporcionaban lo suficiente para nuestras necesidades, pero después de ayudar a Eleanor a mudarse y cubrir algunos de sus gastos continuos, nuestros ahorros habían sufrido un golpe. No estábamos luchando, pero las compras extravagantes requerían planificación y presupuesto. Eleanor contribuía mínimamente a los gastos del hogar, alegando que su seguridad social apenas cubría sus necesidades personales y medicamentos. Nunca pedimos ver sus estados financieros, confiando en su palabra por respeto. Thomas y Heather, por otro lado, ambos trabajaban en empleos corporativos bien remunerados. Vivían en un vecindario exclusivo. Tomaban vacaciones de lujo y rara vez dudaban en comprar los últimos aparatos o ropa de diseñador. Para los gemelos. Nunca les envidié su éxito. Pero a veces notaba que Eleanor hacía comparaciones que dejaban a Zoe sintiéndose inadecuada. Lucas y Ava van a ir a Europa este verano, anunciaba en la cena. ¿No es maravilloso que Thomas pueda proporcionar tales experiencias culturales para sus hijos? La implicación de que de alguna manera estábamos fallando a Zoe al no igualar estas oportunidades flotaba en el aire, tácita pero palpable. A pesar de estas corrientes subterráneas de tensión, mantuvimos reuniones familiares regulares. Cenas mensuales. Celebraciones navideñas y visitas casuales de fin de semana mantenían conectada a la familia extendida. Thomas y Heather eran lo suficientemente agradables, aunque algo preocupados por sus propios logros. Y los gemelos eran adolescentes típicos absortos en sus teléfonos y dramas de amigos. Zoe a menudo se sentía eclipsada en estas reuniones. Pero encontraba rincones tranquilos para dibujar o leer. Ocasionalmente tratando de involucrar a sus primos en una conversación con éxito mixto. A medida que la estancia de Eleanor se extendía de meses a años, la dinámica se convirtió en nuestra nueva normalidad. Aprendí a proteger a Zoe de las comparaciones más hirientes. James continuó excusando el comportamiento de su madre. Y Eleanor se instaló cómodamente en su papel de matriarca que sutilmente dictaba la temperatura emocional de nuestro hogar. El delicado equilibrio que manteníamos era precario. Pero creía que podíamos manejarlo por el bien de James. Y por respeto a los lazos familiares. No tenía idea de que una sola celebración de cumpleaños rompería ese equilibrio completamente y nos obligaría a todos a enfrentar la verdad que habíamos estado evitando. Por coincidencia, Zoe y los gemelos tenían cumpleaños en el mismo mes. El de Zoe caía el 10, el de Lucas y Ava el 25. Durante años, habíamos celebrado por separado, pero este año, con los 3 niños cumpliendo 13 años. Eleanor sugirió una fiesta conjunta. Sería mucho más eficiente, dijo una noche mientras limpiábamos la mesa de la cena. Y los niños están entrando en su adolescencia. Debería ser especial. James pensó que era una gran idea, e incluso yo tuve que admitir los beneficios prácticos: un lugar, un pedido de pastel, un conjunto de decoraciones. Y todos en la familia podían asistir sin hacer malabarismos con múltiples fines de semana. Me hice cargo de la planificación, reservando el centro comunitario cerca de nuestra casa para el sábado entre los cumpleaños reales.
Pedí un pastel personalizado de 3 niveles con diferentes sabores para satisfacer la preferencia de cada niño: chocolate para Zoe, vainilla para Lucas y terciopelo rojo para Ava. Diseñé y envié invitaciones digitales a familiares, amigos y compañeros de clase. Incluso creé un documento en línea compartido donde todos podíamos contribuir con ideas para actividades y comida. Thomas y Heather acordaron encargarse de las bebidas y la fotografía, mientras que James se ofreció a gestionar los juegos y la música. Zoe estaba especialmente emocionada por convertirse finalmente en una verdadera adolescente. Había estado esperando este hito, hablando de ello durante meses. Mamá, cuando cumpla 13 años, ¿puedo redecorar mi habitación? Nada infantil ya. Preguntó una mañana mientras se preparaba para la escuela. Estuve de acuerdo. Y pasamos noches mirando muestras de pintura y buscando en línea muebles asequibles que transformaran su espacio de niña a adolescente. También había mencionado la necesidad de un teléfono nuevo, ya que el viejo apenas funcionaba con una pantalla rota y una batería que se agotaba para la hora del almuerzo. No era una petición frívola, sino algo que genuinamente necesitaba para proyectos escolares y para mantenerse conectada con amigos. 2 semanas antes de la fiesta, llevé a Eleanor de compras para las decoraciones. Estábamos comparando precios de serpentinas y globos cuando de repente revisó su reloj y dijo: necesito hacer un recado rápido. Te veré en el patio de comidas en 1 hora. No pensé nada al respecto hasta más tarde esa tarde cuando la escuché por teléfono con Thomas. Sí, conseguí los 2. El modelo más nuevo, tal como discutimos. Van a estar tan sorprendidos, dijo en un tono bajo que inmediatamente despertó mi curiosidad. Cuando me notó en la puerta, terminó rápidamente la llamada. Solo finalizando algunos detalles de cumpleaños con Thomas, explicó con un gesto despectivo. Esa noche, durante nuestra cena familiar, Zoe compartió su lista de deseos de cumpleaños. Realmente me encantarían algunos materiales de arte nuevos. Especialmente esos lápices de colores profesionales que vimos en la tienda de arte. Y tal vez algunos libros. Y dudó antes de agregar: sé que es caro. Pero mi teléfono realmente está muriendo. Incluso uno básico nuevo sería increíble. Miró esperanzada alrededor de la mesa, especialmente a su abuela. Eleanor apenas levantó la vista de su plato. Materiales de arte. Qué bien, dijo secamente. Pero minutos después, cuando James mencionó el próximo cumpleaños de los gemelos, se animó inmediatamente. ¿Qué esperan Lucas y Ava este año? ¿Todavía les gustan esos videojuegos? ¿O tal vez algo más adulto? Ahora que están cumpliendo 13 años. El entusiasmo en su voz era inconfundible. Y vi la cara de Zoe caer ligeramente antes de enmascarar su decepción. James había estado trabajando sesiones extra de escuela de verano específicamente para poder pagar buenos regalos para Zoe. Quiero conseguirle ese teléfono, me dijo tarde una noche después de que Zoe se había ido a la cama. Ella se lo merece y realmente lo necesita para la escuela. Estuve de acuerdo, aunque me preocupaba el gasto. Habíamos estado guardando un poco cada mes y con el dinero extra de la escuela de verano podíamos manejarlo, aunque sería un esfuerzo. Alrededor de este tiempo, tomé café con mi amiga Rachel, quien escuchó pacientemente mientras me desahogaba sobre la situación con Eleanor. Es como si no viera a Zoe en absoluto, confié. O peor, la ve, pero ha decidido que de alguna manera es menos digna de atención que los gemelos. Rachel, que había pasado por problemas similares con sus propios suegros, sugirió que comenzara a documentar el comportamiento. No para crear drama, aclaró, sino para tener ejemplos concretos cuando hables con James. A veces las personas no ven patrones hasta que se los presentas claramente. El fin de semana antes de la fiesta, Zoe y yo pasamos una mañana horneando galletas para su clase. Mientras mezclábamos ingredientes, ella se confesó conmigo.
¿Crees que a la abuela le gustará la tarjeta de agradecimiento que le hice? Pasé tiempo extra en los detalles. La mirada esperanzada en sus ojos me rompió el corazón. A pesar de años de rechazo sutil, todavía estaba tratando de ganar la aprobación de Eleanor. Es hermosa, cariño. Cualquiera tendría suerte de recibir una tarjeta tan considerada. Dije cuidadosamente, evitando una promesa directa sobre la reacción de Eleanor. Mientras tanto, Eleanor se había vuelto cada vez más reservada, recibiendo paquetes que rápidamente llevaba a su habitación. Cuando se le preguntaba, decía que eran artículos personales o solo algunas cosas que Thomas me pidió que le guardara. Comenzó a recibir llamadas telefónicas privadas en su habitación o afuera en el porche, siempre terminándolas abruptamente si alguien se acercaba. Su comportamiento me pareció extraño, pero con la planificación de la fiesta consumiendo la mayor parte de mi atención, no presioné el asunto. En la cena la noche anterior a la fiesta, Eleanor dominó la conversación con historias sobre los gemelos. Lucas entró en el equipo de fútbol universitario como estudiante de primer año. ¿Pueden creerlo? Y. El instructor de baile de Ava dice que podría probar para ese prestigioso programa de verano en Nueva York. Siguió y siguió, apenas reconociendo la mención tranquila de Zoe de su propio logro reciente. Ser seleccionada para exhibir obras de arte en el vestíbulo de la escuela. Noté que Zoe empujaba la comida alrededor de su plato. Su apetito disminuyó, pero cuando capté su mirada, forzó una sonrisa. Quería redirigir la conversación para crear espacio para que Zoe compartiera sus noticias. Pero Eleanor arrollaba cada intento. El día antes de la fiesta fue un torbellino de actividad. James y yo nos tomamos la tarde libre para decorar el centro comunitario. Zoe vino directamente de la escuela para ayudar, organizando cuidadosamente la exhibición de fotos que yo había creado, mostrando a los 3 niños creciendo a través de los años. Eleanor llegó tarde llevando varias bolsas de compras que depositó en una habitación trasera sin explicación. Solo algunas sorpresas de último minuto, dijo cuando pregunté. Thomas y Heather pasaron brevemente para verificar la configuración. Los gemelos siguiéndolos detrás, con los ojos pegados a sus teléfonos. Excepto cuando Eleanor los llamó para abrazos y exclamaciones sobre cuánto habían crecido. Mientras conducíamos a casa esa noche, exhaustos pero satisfechos con nuestros preparativos, Zoe miró por la ventana con una expresión soñadora. Mañana va a ser el mejor día de todos, dijo con tanta expectativa inocente que me incliné y apreté su mano. Si tan solo hubiera sabido lo que Eleanor había planeado. Tal vez podría haber preparado a Zoe o prevenido la angustia que se avecinaba. Pero en ese momento, compartí el optimismo de mi hija y esperaba celebrar este hito con familiares y amigos que la amaban. La mañana de la fiesta amaneció brillante y clara, un sábado de septiembre perfecto. Zoe se levantó temprano, demasiado emocionada para dormir. Había seleccionado cuidadosamente su atuendo la noche anterior. Un vestido nuevo color verde azulado que resaltaba el azul de sus ojos. Zapatillas Converse plateadas y el collar de corazón plateado que James y yo le habíamos dado en su cumpleaños real a principios de esa semana. Pasó tiempo extra en su cabello probando un nuevo estilo trenzado que había aprendido de un vídeo tutorial. ¿Cómo me veo, mamá?, preguntó, dando vueltas frente a mí. Absolutamente hermosa, respondí sinceramente. Toda una adolescente ahora. Llegamos al centro comunitario una hora antes de que llegaran los invitados. James inmediatamente comenzó a configurar el sistema de sonido mientras Zoe y yo dábamos los toques finales a las decoraciones. Habíamos transformado la habitación sencilla en un espacio festivo con globos azules, morados y plateados, luces de hadas parpadeantes y 3 grandes cartulinas que mostraban fotos de cada niño del cumpleaños. Una mesa larga sostenía regalos envueltos de nuestra familia inmediata esperando la ceremonia de apertura de regalos. Más tarde,
Thomas y Heather llegaron con los gemelos precisamente a las 2. Lucas y Ava estaban vestidos con atuendos coordinados que sospechaba costaban más que todo nuestro presupuesto para la fiesta. Eleanor se preocupó excesivamente por ellos. Enderezando inmediatamente el cuello de Lucas y complementando los zapatos de diseñador de Ava. Zoe se acercó con una sonrisa tímida, claramente esperando una atención similar. Pero Eleanor simplemente asintió en su dirección antes de volverse hacia los gemelos. Vi el dolor destellar en la cara de Zoe antes de que se recompusiera y fuera a saludar a sus primos. Pronto, el centro comunitario se llenó con los sonidos de risas y conversaciones de adolescentes. Habíamos invitado a compañeros de clase de los 3 niños, vecinos y miembros de la familia extendida, totalizando unas 40 personas. Las actividades que James había planeado fueron un éxito: una cabina de fotos con accesorios tontos, una estación de karaoke y varias áreas de juego donde los adolescentes se reunían en grupos cambiantes. Zoe revoloteaba entre grupos de amigos, su nerviosismo inicial dando paso a un disfrute genuino. Capté la mirada de James al otro lado de la habitación, y compartimos una sonrisa de alivio. A pesar de la tensión subyacente con Eleanor, la fiesta iba bien. La mesa de comida ofrecía una variedad de opciones amigables para adolescentes: mini hamburguesas, una barra de nachos para armar uno mismo, brochetas de frutas y una variedad de postres para picar además del pastel. Eleanor había insistido en traer sus famosos huevos rellenos, aunque sabía que ninguno de los niños los tocaría. Efectivamente, los huevos permanecieron intactos mientras que los otros alimentos desaparecieron rápidamente. A las 4:30, llegó el momento de la ceremonia del pastel. La creación de 3 niveles fue sacada con ruedas, 13 velas en cada nivel brillando cálidamente. La multitud se reunió alrededor, teléfonos levantados para capturar el momento. Zoe, Lucas y Ava estaban parados lado a lado detrás del pastel. Zoe en el medio, ya que era su cumpleaños real más cercano a la fecha de la fiesta. Pidan un deseo, animé mientras todos terminaban de cantar. Los 3 adolescentes intercambiaron miradas. Respiraron profundamente y apagaron sus velas al unísono. Aplausos y vítores estallaron mientras James comenzaba a cortar y distribuir rebanadas de pastel. Después del pastel llegó el momento que muchos habían estado esperando: abrir los regalos. Habíamos colocado 3 sillas al frente de la habitación. Y los adolescentes tomaron sus asientos mientras los invitados se reunían alrededor. Comenzaron con regalos de amigos y familia extendida, turnándose para abrir paquetes que contenían libros, tarjetas de regalo, ropa y baratijas. Zoe recibió un hermoso cuaderno de bocetos de su mejor amiga, Lily, materiales de arte de varios compañeros de clase y libros de nuestros vecinos. Agradeció a cada donante con gratitud genuina, su pila de regalos desenvueltos creciendo constantemente a su lado. Cuando la mayoría de los regalos se habían abierto, Eleanor de repente se puso de pie y se aclaró la garganta. «Tengo algo especial para los niños del cumpleaños», anunció en voz alta, atrayendo toda la atención hacia sí misma. Desapareció en la habitación trasera y regresó llevando 2 cajas idénticamente envueltas con elaborados lazos dorados. Las cajas eran del tamaño perfecto para teléfonos, y mi estómago se apretó con aprensión. «Para mis queridos nietos en este cumpleaños especial», proclamó Eleanor entregando los paquetes a Lucas y Ava con floritura. Los gemelos rasgaron el papel de regalo con entusiasmo. Y jadeos idénticos escaparon de ellos al revelar nuevos teléfonos iPhone 16 Pro Max. El último modelo que había sido lanzado solo unas semanas antes. Estos no eran teléfonos básicos, sino la versión de nivel superior con la mayor capacidad de almacenamiento, costando fácilmente más de $1000 cada uno. «Abuela, de ninguna manera», exclamó Lucas, saltando para abrazar a Eleanor. «Esto es increíble». «Muchas gracias», chilló Ava, también abrazando a su abuela. Eleanor sonrió con placer ante su reacción, aceptando sus agradecimientos con orgullo obvio. «Solo lo mejor para mis nietos», dijo lo suficientemente alto para que todos la escucharan.
La habitación se había vuelto más silenciosa a medida que la gente se daba cuenta de la extravagancia de los regalos. Todos los ojos se volvieron hacia Zoe, que estaba sentada muy quieta en su silla, con las manos cruzadas en su regazo. Su expresión contenía una expectativa confusa mientras esperaba que su abuela produjera un tercer paquete. Después de todo, había 3 celebrantes de cumpleaños. Abuela, dijo finalmente Zoe, su voz pequeña pero resonando en la habitación silenciosa. ¿Conseguiste algo para mí también? Eleanor se volvió hacia Zoe, y la mirada en su rostro hizo que mi sangre se helara. No era de disculpa o vergüenza. Era despectiva, casi molesta por ser cuestionada. Eso es todo lo que tengo, dijo secamente. Solo conseguí regalos para mis nietos reales. El silencio que siguió fue absoluto. 40 personas contuvieron la respiración colectivamente, incapaces de creer lo que acababan de escuchar. La cara de Zoe se arrugó en confusión. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblando. Eleanor se encogió de hombros, el gesto casual y cruel. No eres realmente parte de la familia, querida. No por sangre, de todos modos. Me tomó un momento procesar sus palabras. No por sangre. La implicación me golpeó como un golpe físico. Eleanor se refería al hecho de que Zoe era adoptada, algo que nunca habíamos ocultado. Pero tampoco tratado como algo que la hiciera menos nuestra hija. La habíamos adoptado cuando era un bebé después de años de luchas de fertilidad y había sido nuestra amada hija desde el momento en que fue colocada en nuestros brazos. El hecho de que Eleanor usara esto para excluir a Zoe estaba más allá de la comprensión. Lágrimas brotaron en los ojos de Zoe y se derramaron por sus mejillas. Se puso de pie tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. El estruendo alarmante en el silencio atónito. Luego salió corriendo de la habitación, con los hombros temblando por los sollozos. Inmediatamente la seguí, deteniéndome solo lo suficiente para lanzarle a Eleanor una mirada que prometía que esto estaba lejos de terminar. Encontré a Zoe en el baño de mujeres, acurrucada en un rincón, con las rodillas hacia el pecho. Su maquillaje cuidadosamente aplicado estaba manchado de lágrimas. Su alegría anterior completamente extinguida. Oh, cariño, dije, arrodillándome a su lado y atrayéndola a mis brazos. Ella colapsó contra mí, su cuerpo agitándose por los sollozos. ¿Por qué me odia, mamá?, preguntó entre respiraciones. ¿Qué le hice yo a ella? Nada, bebé. No hiciste nada malo, le aseguré, acariciando su cabello. La abuela es la que tiene el problema. No tú. Eres nuestra hija en todos los sentidos que importan. Después de varios minutos de sostenerla mientras lloraba, ayudé a Zoe a limpiarse la cara y arreglarse el cabello. Podemos irnos ahora mismo si quieres, ofrecí. O podemos volver a salir y mostrarle a la abuela que sus palabras no pueden lastimarte. Era injusto pedirle a una niña de 13 años que fuera tan fuerte, pero quería darle la opción. Zoe respiró hondo y tembloroso. Quiero irme a casa, susurró. Pero debería despedirme de mis amigos primero. Cuando regresamos a la sala principal, la atmósfera había cambiado por completo. James estaba parado cara a cara con su madre, su rostro enrojecido por la ira. Rara vez había visto a mi esposo verdaderamente enojado, pero no había duda de su furia ahora. ¿Cómo pudiste decirle eso a ella?, estaba exigiendo. ¿Cómo pudiste ser tan cruel con una niña, cualquier niña, y mucho menos con mi hija? Eleanor estaba de pie con los brazos cruzados, impenitente. Simplemente dije la verdad. James. La chica es adoptada. Ella no es un pariente de sangre. Lucas y Ava son mis nietos reales. Thomas y Heather rondaban cerca, claramente incómodos. Los gemelos estaban mostrando sus nuevos teléfonos a sus amigos, ya sea ajenos o ignorando intencionalmente el drama que se desarrollaba. La mayoría de los otros invitados estaban recogiendo sus pertenencias, ansiosos por escapar de la tensión.
La fiesta había terminado efectivamente. Guié a Zoe alrededor del borde de la habitación, ayudándola a recoger sus regalos y decir despedidas rápidas a sus amigos más cercanos. Lily, bendito sea su corazón. Le dio a Zoe un fuerte abrazo y le susurró algo que hizo que Zoe diera una sonrisa acuosa. Otros amigos expresaron su apoyo a través de toques en el brazo o miradas comprensivas. El viaje a casa estuvo lleno de un silencio tenso. Eleanor había venido con nosotros a la fiesta, pero Thomas se ofreció a llevarla de regreso a nuestra casa más tarde, claramente queriendo alejarla de la situación inmediata. James apretaba el volante con los nudillos blancos todo el camino, mirando ocasionalmente por el espejo retrovisor a Zoe, quien miraba por la ventana emocionalmente agotada. Cuando entramos en nuestro camino de entrada, me incliné y puse mi mano en el brazo de James. Tenemos que hablar sobre lo que sucede después, dije en voz baja. Él asintió, su expresión sombría. Ambos sabíamos que todo había cambiado, y no había vuelta atrás para fingir que todo estaba bien. Eleanor había mostrado sus verdaderos colores de la manera más cruel posible. Y ahora teníamos que lidiar con las consecuencias. Esa noche, Zoe se retiró a su habitación inmediatamente después de que llegamos a casa, cerrando la puerta con llave detrás de ella. A pesar de mis suaves golpes y ofertas de comida reconfortante, permaneció secuestrada, solo enviando mensajes de texto de que quería estar sola. Respeté su necesidad de espacio mientras mantenía un oído atento a los sonidos de angustia. James y yo nos retiramos a nuestro dormitorio para una discusión acalorada sobre su madre. No puedo creer que ella dijera algo tan despiadado, dije, caminando por el suelo mientras James se sentaba en el borde de nuestra cama con la cabeza entre las manos. En realidad, puedo creerlo. Las señales han estado ahí todo el tiempo. Pero esto fue más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Ella se está haciendo mayor, dijo James débilmente. Tal vez no lo dijo de la manera en que sonó. Dejé de caminar y lo miré incrédula. ¿Hablas en serio ahora mismo? Solo conseguí regalos para mis nietos reales. No eres realmente parte de la familia. ¿Cómo exactamente no quiso decir eso de la manera en que sonó? James. Por favor, ilumíname. Él suspiró profundamente, los hombros caídos. Lo sé. Lo sé. Fue inexcusable. Yo solo. Ella es mi madre. Amanda. Nunca la había visto actuar así antes. ¿De verdad? Nunca, lo desafié. ¿Qué hay de la Navidad pasada cuando les dio a los gemelos esos costosos sistemas de juego y le consiguió a Zoe un diario de $5 de la tienda de todo a $1? ¿O cuando condujo 2 horas para ver el torneo de béisbol de Lucas? Pero afirmó que estaba demasiado cansada para asistir a la exposición de arte de Zoe que estaba a 10 minutos de distancia. ¿O qué tal todas las veces que ha olvidado las preferencias alimenticias de Zoe pero recuerda los bocadillos favoritos de los gemelos en detalle? Esto ha estado sucediendo durante años, James. La única diferencia es que hoy dijo en voz alta lo que debería haber callado. James guardó silencio durante un largo momento, procesando mis palabras. Supongo que no quería verlo, admitió finalmente. Era más fácil poner excusas que admitir que mi madre podía ser tan prejuiciosa. Alrededor de las 11:00. Escuché un llanto suave desde la habitación de Zoe y toqué suavemente su puerta. Cariño, ¿puedo entrar? Después de un momento, el cerrojo hizo clic y entré para encontrarla acurrucada en su cama, agarrando el conejo de peluche que hacía mucho tiempo había afirmado que era demasiado infantil, pero del que nunca se deshizo por completo. Me senté a su lado y acaricié su cabello, esperando a que hablara. ¿Por qué la abuela no me ama, mamá? Finalmente hizo la pregunta, perforando mi corazón. Es porque no soy realmente tuya. Escúchame, dije firmemente, inclinando su barbilla para encontrar mis ojos. Eres realmente nuestra en todos los sentidos que importan.
La biología no hace una familia. El amor. Sí. La abuela está equivocada. Completamente equivocada. Su incapacidad para ver eso dice todo sobre ella y nada sobre ti. Zoe asintió, pero pude notar que mis palabras, aunque apreciadas, no podían curar completamente la herida que Eleanor había infligido. Hablamos hasta que se quedó dormida agotada por el día emocional. Arropé la manta a su alrededor y besé su frente antes de salir silenciosamente de la habitación. A la mañana siguiente, Eleanor actuó como si nada inusual hubiera sucedido. Bajó a desayunar. Se quejó de que el café estaba demasiado fuerte y preguntó qué estaba planeado para el día. Como si la fiesta del día anterior hubiera sido un éxito total. James y yo intercambiamos miradas sobre nuestras tazas, comunicando silenciosamente que una confrontación era inevitable. Mamá, comenzó James dejando su café. Tenemos que hablar sobre lo que le dijiste a Zoe ayer. Eleanor agitó su mano con desdén. Oh, ¿todavía está molesta por eso? Los niños son tan sensibles en estos días. En mi tiempo, aprendimos a endurecernos. Le dijiste a mi hija que no era parte de la familia, dijo James, su voz baja pero intensa. La excluiste deliberadamente mientras prodigabas regalos caros a sus primos. ¿Cómo exactamente? ¿Debería haberse endurecido ante eso? Eleanor suspiró dramáticamente. Lamento si se hirieron sentimientos. Esa no fue mi intención. Pero los hechos son hechos. James. La chica es adoptada. Lucas y Ava son mis parientes de sangre. Su nombre es Zoe, intervine, incapaz de contenerme. No, la chica. Zoe. Y ella ha sido nuestra hija desde que tenía 3 días de edad. Eleanor frunció los labios pero no dijo nada más y la conversación terminó en un punto muerto cuando Zoe bajó las escaleras hinchada por el llanto. Eleanor apenas la reconoció, ocupándose con el periódico mientras Zoe comía silenciosamente un pequeño tazón de cereal. Más tarde ese día, mientras lavaba la ropa, encontré un recibo en el bolsillo de los pantalones de Eleanor. Era de una tienda de electrónica que mostraba la compra de 2 teléfonos iPhone 16 Pro Max por un total de más de $2.500. La fecha en el recibo era 2 semanas antes, confirmando que esto había sido una decisión premeditada. No un impulso de último minuto. El descubrimiento me golpeó como un puñetazo en el estómago. Eleanor había planeado excluir a Zoe todo el tiempo, para humillar públicamente a mi hija en su cumpleaños. Aún más inquietante fue la comprensión de que Eleanor claramente tenía ahorros sustanciales a pesar de alegar dificultades financieras como la razón para mudarse con nosotros. $2.500 para teléfonos no era un gasto pequeño para alguien que supuestamente luchaba para llegar a fin de mes. ¿Cuántas otras mentiras nos había contado? Durante los siguientes días, Zoe se retiró de las actividades familiares. Tomaba las comidas en su habitación alegando necesidades de tarea y evitaba la sala de estar cuando Eleanor estaba presente. Dejó de compartir sus obras de arte y se quedó en silencio durante la cena en las raras ocasiones en que se unía a nosotros en la mesa. La niña creativa y vibrante que llenaba nuestra casa con historias y risas se había retirado dentro de sí misma. El miércoles, recibí una llamada del consejero escolar de Zoe. Señora Walker. Quería ponerme en contacto sobre Zoe. Ha estado inusualmente callada en clase y su maestra de inglés mencionó que no ha estado entregando tareas, lo cual es muy diferente a ella. ¿Pasó algo de lo que debamos estar al tanto? La llamada confirmó lo que ya sabía. El daño que Eleanor había infligido iba más allá de los sentimientos heridos. Estaba afectando los estudios de Zoe, sus interacciones sociales, todo su sentido de sí misma. Mi ira, que había estado hirviendo justo debajo de la superficie, comenzó a hervir. Esa noche, confronté a Eleanor directamente sobre el recibo. Gastaste más de $2.000 en teléfonos para los gemelos. Pero no pudiste conseguir nada para Zoe.
Y todo este tiempo. Has afirmado que apenas puedes pagar tus medicamentos. La cara de Eleanor se endureció. Mi dinero es asunto mío, Amanda. Puedo gastarlo como elija, y elijo gastarlo en mis nietos reales. Mientras vives gratis en nuestra casa, señalé, comiendo la comida que compramos. Usando los servicios públicos que pagamos. James me invitó a vivir aquí, respondió ella. Si tienes un problema con ese arreglo, tal vez deberías discutirlo con tu esposo. James, que había estado cada vez más callado mientras procesaba la verdadera naturaleza de su madre. Estaba empezando a ver la situación más claramente. Esa noche, admitió, creo que mamá nos ha estado manipulando. Usando sus supuestos problemas financieros para ganar simpatía mientras atesora su dinero para cosas en las que realmente quiere gastar, como malcriar a los gemelos. La tensión en nuestro hogar crecía día a día. Eleanor comenzó a hacer comentarios mordaces sobre mi crianza, mi cocina, incluso mi apariencia. No es de extrañar que Zoe sea tan sensible contigo mimándola constantemente. Comentó durante la cena. O tal vez si pasaras más tiempo enseñándole a Zoe buenos modales en lugar de fomentar todas esas tonterías artísticas, encajaría mejor en la sociedad adecuada. La gota que colmó el vaso llegó una semana después de la fiesta. Zoe se había unido a regañadientes a nosotros para la cena, empujando la comida alrededor de su plato. Mientras Eleanor dominaba la conversación con noticias sobre la reciente promoción de Thomas. Cuando Zoe pidió cortésmente ser excusada, Eleanor se burló. Huyendo de nuevo. Eres demasiado sensible. Igual que tu madre. No es de extrañar que luches por ser aceptada. Los ojos de Zoe se llenaron de lágrimas mientras huía de la mesa. James inmediatamente se puso de pie, tirando la servilleta. Ya es suficiente, mamá. Has ido demasiado lejos. Eleanor parecía genuinamente sorprendida por su reacción. Simplemente estaba haciendo una observación. La chica necesita desarrollar una piel más gruesa así. Va a sobrevivir en este mundo. Mientras James seguía a Zoe arriba para consolarla, permanecí en la mesa mirando a mi suegra. Una claridad tranquila descendió sobre mí. Esta mujer era tóxica y estaba envenenando nuestro hogar, nuestra familia, y lo más importante, el sentido de autoestima de mi hija. Algo tenía que cambiar, y tenía que suceder inmediatamente. Esa noche, no pude dormir. Me acosté despierta al lado de James, mi mente corriendo a través de opciones y escenarios. Alrededor de las 3:00 de la mañana, me deslicé fuera de la cama y bajé a la cocina. Abriendo mi computadora portátil en la mesa. Pasé horas investigando sobre abuso emocional, límites familiares y el impacto de las relaciones tóxicas en el desarrollo de los niños. Todo lo que leí confirmó lo que mi corazón ya sabía. Permitir que Eleanor continuara socavando el sentido de pertenencia de Zoe causaría daños a largo plazo al bienestar emocional de mi hija. Cuando James bajó a las 6:30, me encontró todavía en la mesa de la cocina. Con múltiples pestañas del navegador abiertas y notas garabateadas en un bloc de notas. Has estado despierta toda la noche, observó, la preocupación grabada en sus rasgos. James, tenemos que hablar sobre tu madre, dije directamente. Esta situación no es sostenible. El impacto en Zoe es demasiado severo. Él asintió lentamente, sirviéndose café antes de unirse a mí en la mesa. Lo sé. He estado pensando en ello también. Lo que dijo en la fiesta y luego otra vez anoche. Es inexcusable. Es más que eso, señalé. Este es un patrón de comportamiento que ha estado escalando durante años. El incidente de la fiesta fue solo el ejemplo más público y flagrante. Si no actuamos ahora, Zoe internalizará el mensaje de que es de alguna manera menos digna de amor y pertenencia porque es adoptada. James cerró los ojos brevemente, el dolor cruzando su rostro. ¿Qué sugieres que hagamos? Tu madre necesita irse de nuestra casa, dije firmemente. Sé que es tu madre, y sé que esto es difícil.
Pero nuestra responsabilidad principal es con nuestra hija. Para mi alivio, James no discutió. Tienes razón, admitió. He estado dividido entre la lealtad a mi madre y la protección de Zoe. Pero viendo cuánto está lastimando esto a nuestra hija. Realmente no hay opción. Zoe tiene que ser lo primero. Pasamos la siguiente hora delineando un plan. James iría a trabajar como de costumbre, no queriendo alertar a Eleanor sobre la próxima confrontación. Yo llamaría para reportarme enferma a mi trabajo independiente, explicando a mi cliente que había surgido una emergencia familiar. Después de que Zoe se fuera a la escuela, tendría la conversación necesaria con Eleanor. Antes de implementar nuestro plan, llamé a mi propia madre para pedir consejo y apoyo. Mamá siempre había sido una voz de la razón en situaciones difíciles, y hoy no fue la excepción. Estás haciendo lo correcto, Amanda, me aseguró. Ningún niño debería sentirse malvenido en su propio hogar. Especialmente por un abuelo que debería ser una fuente de amor incondicional. Sé firme pero tranquila. Esto se trata del bienestar de Zoe. No de castigar a Eleanor, aunque Dios sabe que la mujer se lo merece. Después de terminar la llamada, esperé hasta que Eleanor se fuera a su viaje de compra semanal. El respiro temporal de su presencia me permitió reunir mis pensamientos y prepararme mentalmente para la confrontación que se avecinaba. Reflexioné sobre mis propias experiencias infantiles con mi abuela materna. Una mujer crítica que me había hecho sentir constantemente inadecuada. Había jurado nunca dejar que Zoe experimentara ese tipo de manipulación emocional. Sin embargo, aquí estábamos con la historia repitiéndose en mi propio hogar. A las 11, Eleanor regresó con varias bolsas de compras. La ayudé a descargar los comestibles, haciendo una conversación casual sobre el clima y las noticias locales. Una vez que todo estuvo guardado, sugerí que nos sentáramos con un café. Hay algo importante que debemos discutir, dije, manteniendo mi tono neutral. Eleanor me siguió a la mesa de la cocina, con una expresión de leve curiosidad en su rostro. Coloqué una taza de café frente a ella, exactamente como le gustaba, con un azúcar y un chorrito de crema. Tomé asiento frente a ella, con las manos envueltas alrededor de mi propia taza para evitar que temblaran. Eleanor, comencé tranquilamente. Quiero hablar sobre lo que pasó en la fiesta de cumpleaños y los comentarios que has estado haciendo a Zoe. Ella puso los ojos en blanco ligeramente. ¿Todavía estamos en eso? Pensé que lo habíamos superado. No, no lo hemos superado, dije firmemente. Lo que dijiste hirió profundamente a Zoe. Decirle que no es parte de la familia porque es adoptada. Fue cruel y falso. Simplemente declaré un hecho, respondió Eleanor, bebiendo su café. La chica no está biológicamente relacionada conmigo. Lucas y Ava lo están. Es una simple cuestión de genética. Zoe es nuestra hija en todos los sentidos que importan, respondí. La familia se trata de amor y compromiso. No solo de ADN. E incluso si en privado mantuvieras esa visión anticuada. Anunciarlo públicamente en su fiesta de cumpleaños, mientras dabas regalos caros a sus primos. Fue deliberadamente hiriente. La expresión de Eleanor se endureció. Los niños de hoy son demasiado mimados. En mi época, aprendimos a aceptar la realidad sin todo este apoyo emocional. Esto no se trata de mimar, dije, mi voz aún controlada a pesar de mi creciente ira. Esto se trata de respeto básico y amabilidad que consistentemente has fallado en mostrar a Zoe. Tal vez si la hubieras criado de manera diferente, ella no sería tan sensible, resopló Eleanor. Aunque supongo que dado su origen desconocido, ciertas tendencias son de esperar. Respiré hondo, contando silenciosamente hasta 5 antes de responder. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Eleanor se inclinó hacia adelante, aparentemente complacida de haber provocado una reacción. Seamos honestos. Amanda. Nunca pensé que James debería haberse casado contigo para empezar.
Vienes de un trasfondo social completamente diferente al de nuestra familia. Y luego adoptar a un niño de origen desconocido en lugar de continuar tratando de tener un hijo biológico. Bueno, no fue lo que yo hubiera aconsejado. La máscara finalmente había caído por completo. La miré momentáneamente, sin palabras ante el prejuicio desnudo en sus palabras. Origen desconocido. La adopción de Zoe fue totalmente documentada y legal. Conocemos el historial médico y los antecedentes de su madre biológica. Esos otros niños tienen una crianza adecuada, continuó Eleanor, animándose con su tema ahora que tenía una audiencia. Buena estirpe en ambos lados. Thomas se casó apropiadamente, y sus hijos reflejan ese buen juicio. Era como si una niebla se hubiera levantado, revelando toda la extensión de la cosmovisión clasista y prejuiciosa de Eleanor. Todas las indirectas sutiles, los descuidos coincidentes, los elogios lujosos para los gemelos, contrastados con las críticas para Zoe, de repente cobraron perfecto sentido. Esto no se trataba solo de la adopción, sino de la percepción de Eleanor sobre la clase social y las conexiones familiares apropiadas. Tu nieta es una persona amable, creativa e inteligente, dije. Mi voz ahora acerada con ira controlada. El hecho de que no puedas ver su valor porque estás obsesionada con alguna noción anticuada de crianza dice todo sobre tu carácter y nada sobre el de ella. La boca de Eleanor se apretó en una línea delgada. Veo que James ha fallado en enseñarte el respeto adecuado por tus mayores. Pero entonces, dado tu trasfondo, tal vez eso sea de esperar. Mi trasfondo, repetí. ¿Te refieres a que mi padre es bombero y mi madre enfermera? Las personas que me enseñaron que el carácter importa más que el estatus social. ¿Quiénes me criaron para juzgar a las personas por sus acciones, no por su pedigrí? Precisamente, resopló Eleanor. Perfectamente respetable, estoy segura. Pero difícilmente el tipo de familia con la que James fue criado para asociarse. Y ahora estás criando a Zoe con los mismos valores comunes. Me tomé un momento para recomponerme, reconociendo que Eleanor estaba tratando de provocar un estallido emocional que le permitiera descartar mis preocupaciones. Eleanor, dije finalmente. Te voy a preguntar directamente. ¿Te disculparás con Zoe por lo que dijiste en la fiesta y te comprometerás a tratarla con el mismo respeto y afecto que muestras a Lucas y Ava? La respuesta de Eleanor fue inmediata y sin disculpas. No tengo nada por qué disculparme. La verdad puede ser incómoda, pero eso no la hace menos cierta. La chica no es mi pariente de sangre. Y no estoy bajo ninguna obligación de fingir lo contrario. Asentí lentamente, habiendo recibido la respuesta que esperaba. Pero que aún esperaba que no fuera así. Respiré hondo, preparándome para lo que venía a continuación. En ese caso, necesito que empaques tus cosas y te vayas de nuestra casa. Tienes 24 horas. Los ojos de Eleanor se abrieron en genuino shock. Disculpa. Tienes 24 horas para empacar tus pertenencias y encontrar otro alojamiento, repetí. Mi voz tranquila pero firme. Esto no es negociable. Esta es la casa de James también, balbuceó ella. No puedes tomar esta decisión sola. James y yo ya hemos discutido esto, le informé. Él está de acuerdo en que tu presencia es dañina para Zoe y que necesitas irte. Esto es absurdo. ¿A dónde se supone que voy a ir con tan poco aviso? Tienes opciones, dije. Thomas tiene una habitación de invitados. O podrías usar algo de ese dinero que gastaste en hipones para conseguir un hotel hasta que encuentres un apartamento. La elección es tuya. Pero de cualquier manera, no vivirás aquí después de mañana por la mañana. La cara de Eleanor se sonrojó de ira. No puedes echarme. Soy una mujer mayor. Eres una mujer de 67 años con excelente salud que se ha estado aprovechando de nuestra hospitalidad.
Mientras atesoraba dinero en secreto y abusaba emocionalmente de nuestra hija, la corregí. Y sí, absolutamente puedo pedirte que te vayas de mi casa bajo esas circunstancias. Eleanor se puso de pie abruptamente. James se enterará de esto, amenazó, alcanzando su teléfono. Sí, lo hará, estuve de acuerdo con calma. De hecho, él está esperando tu llamada. Eleanor inmediatamente llamó a James a la escuela. Su voz resonando a través de la cocina mientras daba su versión de los hechos. Tu esposa ha perdido la cabeza. Amenazando con echarme a la calle después de todo lo que he hecho por esta familia. Continué bebiendo tranquilamente mi café. Preparándome mentalmente para la siguiente fase de la confrontación. 20 minutos después, James entró por la puerta principal. Habiendo salido temprano de la escuela para abordar la situación. Eleanor corrió hacia él, el alivio evidente en su rostro. Gracias a Dios que estás aquí, dijo. Amanda ha estado haciendo demandas y amenazas ridículas. Ella parece pensar que puede desalojarme de tu casa con solo 24 horas de aviso. James miró de su madre a mí, su expresión seria. Sentémonos todos y hablemos de esto, sugirió, guiándonos a la sala de estar. Una vez sentados, se volvió hacia Eleanor. Mamá. Amanda me contó sobre su conversación. Es cierto que dijiste que Zoe no es realmente familia porque es adoptada. Simplemente declaré lo obvio, defendió Eleanor. La chica no es mi nieta biológica. No se puede esperar que sienta la misma conexión con ella que con Lucas y Ava. Y también dijiste que Amanda proviene del trasfondo social equivocado y que Zoe tiene orígenes desconocidos y carece de una crianza adecuada, continuó James, su voz endureciéndose. Eleanor dudó, tal vez dándose cuenta de cómo sonaban sus palabras cuando se repetían. Podría haber expresado algunas preocupaciones sobre mantener ciertos estándares familiares. Evadió. Toda abuela quiere lo mejor para su línea familiar. James sacudió la cabeza lentamente. Lo mejor para nuestra familia sería tener una abuela que ame a todos sus nietos por igual y no clasifique su valor basado en la biología o el estatus social percibido. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas estratégicas. Estás sacando todo de contexto, gimoteó. Soy una mujer vieja que ocasionalmente habla demasiado directamente. Seguramente no echarías a tu propia madre por un malentendido. Esto no es un malentendido, dijo James firmemente. Este es un patrón de comportamiento que ha estado lastimando a Zoe durante años. Como su padre. Es mi trabajo protegerla. Incluso si eso significa tomar decisiones difíciles sobre las relaciones familiares. Viendo que su manipulación no estaba funcionando con James. Eleanor cambió de táctica y llamó a Thomas, presentándose como la víctima de una nuera irrazonable. En una hora, Thomas y Heather habían llegado para mediar en la situación. Y nuestra sala de estar se convirtió en el escenario de una tensa cumbre familiar. Déjenme entender esto bien, dijo Thomas después de escuchar a ambas partes. Están echando a mamá porque compró teléfonos para mis hijos, pero no para Zoe. No, aclaré. Le estamos pidiendo a Eleanor que se vaya porque humilló públicamente a Zoe al anunciar que no es realmente familia porque es adoptada. Y ha seguido haciendo comentarios hirientes que socavan el sentido de pertenencia y autoestima de Zoe. Thomas parecía incómodo, mirando a su madre. Mamá, ¿realmente dijiste eso? Podría haberme expresado mal, admitió Eleanor, secándose los ojos con un pañuelo. Pero nunca quise lastimar a nadie. Saben cuánto amo a todos mis nietos. En realidad, ese es el problema, intervino James. No amas a todos tus nietos. Consistentemente favoreces a Lucas y Ava mientras tratas a Zoe como una ocurrencia tardía en el mejor de los casos y una intrusa en el peor. Heather, que había estado en silencio hasta ahora, habló de repente. Eleanor, yo también lo he notado, dijo en voz baja. La forma en que hablas de los niños es muy diferente. Elogias todo lo que hacen Lucas y Ava.
Pero rara vez reconoces los logros de Zoe. Thomas pareció sorprendido por la intervención de su esposa, pero Eleanor estaba indignada. Así que ahora todos se están uniendo contra mí. Después de todo lo que he hecho por esta familia. ¿Qué exactamente has hecho, mamá?, preguntó James. Has vivido gratis en nuestra casa durante 2 años, contribuido mínimamente a los gastos del hogar. Alegando dificultades financieras. Todo mientras aparentemente tenías suficientes ahorros para gastar miles en regalos para los gemelos. La conversación continuó en círculos con Eleanor alternando entre justificaciones defensivas y apelaciones llorosas a la lealtad familiar. Thomas inicialmente trató de defender a su madre. Pero gradualmente llegó a entender la gravedad de la situación a medida que surgían más detalles. No sabía nada de esto, admitió. Las cosas que dice mamá cuando no estamos cerca. No está bien. Después de casi 2 horas de discusión, Thomas ofreció un compromiso. Mamá puede quedarse con nosotros temporalmente mientras busca su propio lugar, sugirió. Nuestra habitación de invitados está disponible y les daría a todos un poco de espacio para calmarse. Eleanor se aferró a esta opción inmediatamente. Sí. Eso sería lo mejor. Puedo quedarme con Thomas y Heather hasta que esto pase y Amanda entre en razón. Esto no se trata de entrar en razón, declaré firmemente. Este es un límite permanente. Eleanor es bienvenida a visitar nuestra casa en el futuro si demuestra un cambio genuino y ofrece una disculpa sincera a Zoe. Pero no volverá a vivir con nosotros. Eleanor se burló. Bien, me disculparé si eso es lo que se necesita para quedarme. No, dijo James, sorprendiendo a todos con su firmeza. Una disculpa forzada bajo coacción no tiene sentido. Esto no se trata de decir las palabras correctas para obtener lo que quieres. Esto se trata de reconocer genuinamente que tu comportamiento ha sido dañino y hacer cambios reales. A última hora de la tarde, se estaban discutiendo los arreglos prácticos. Thomas ayudaría a Eleanor a empacar y mover sus pertenencias. Al día siguiente, Eleanor se quedaría con Thomas y Heather mientras buscaba una situación de vida independiente. James dejó claro que el apoyo financiero de nuestra parte sería mínimo en el futuro. Dada la aparente capacidad de Eleanor para hacer compras significativas por su cuenta. Mientras Thomas, Heather y Eleanor se preparaban para irse, Zoe regresó a casa de la escuela, deteniéndose en la puerta al ver la reunión familiar. La confusión cruzó su rostro, seguida de cansancio al notar las mejillas manchadas de lágrimas de Eleanor. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando a James y a mí en busca de explicación. Le hice un gesto para que se uniera a nosotros en la sala de estar y James y yo explicamos la situación en privado mientras Thomas mantenía a Eleanor y Heather ocupadas en la cocina. La abuela se va a mudar, le dijo James gentilmente. Ella se va a quedar con el tío Thomas y la tía Heather por un tiempo. ¿Por lo que pasó en la fiesta?, preguntó Zoe, su voz pequeña. ¿Por mi culpa? No, cariño, dije firmemente. No por tu culpa. Por las decisiones y el comportamiento de la abuela. Los adultos son responsables de sus propias acciones y las consecuencias que siguen. Zoe procesó esta información en silencio, las emociones jugando en su rostro. ¿Está enojada conmigo? La abuela está molesta por la situación, explicó James cuidadosamente. Pero nada de esto es tu culpa. Queremos que nuestro hogar sea un lugar donde todos se sientan amados y respetados. Y desafortunadamente, la abuela no te ha estado tratando con el respeto que mereces. Más tarde esa noche, mientras Eleanor hacía un espectáculo de empacar artículos esenciales para su noche en la casa de Thomas, haciendo tanto ruido como fuera posible y suspirando dramáticamente, decidí llevar a Zoe a salir un rato. Vamos a comprar esos materiales de arte que querías, sugerí, queriendo protegerla de la exhibición teatral de victimismo de Eleanor. En la tienda de suministros de arte, dejé que Zoe eligiera lo que quisiera.
Desde lápices de colores profesionales hasta papel de dibujo de alta calidad. Mientras nos sentábamos en una heladería después. Aproveché la oportunidad para reforzar algunas verdades importantes. Sabes que la familia no se trata de sangre, ¿verdad? Dije, viéndola organizar metódicamente sus ingredientes de helado. Se trata de amor y compromiso y de estar ahí el uno para el otro todos los días. Zoe asintió lentamente. Lo sé. Solo duele que la abuela no lo vea de esa manera. Algunas personas, especialmente de generaciones mayores, tienen ideas muy rígidas sobre lo que hace a una familia, expliqué. Pero esas ideas están desactualizadas y francamente equivocadas. Eres nuestra hija en todos los sentidos que importan, y nada de lo que diga nadie puede cambiar eso. Zoe se quedó callada por un momento, revolviendo su helado pensativamente. ¿Crees que la abuela alguna vez cambiará de opinión sobre mí? Consideré mi respuesta cuidadosamente, queriendo ser honesta sin aplastar su esperanza por completo. No lo sé, cariño. Las personas pueden cambiar si quieren. Pero tienen que reconocer que hay un problema primero. Lo que sí sé es que no vamos a dejar que nadie te haga sentir menos valorada o menos amada, incluso si esa persona es familia. Mientras conducíamos a casa, Zoe parecía más ligera de alguna manera. Como si se hubiera levantado una carga. El proceso de curación apenas comenzaba, pero este primer paso. Eliminar la fuente de dolor continuo de nuestra vida diaria. Ya parecía estar teniendo un efecto positivo. A la mañana siguiente. La tensión flotaba en el aire mientras Eleanor se preparaba para su partida final. Thomas llegó a las 9:00 para ayudar con sus pertenencias restantes. Trayendo su SUV para transportar sus numerosas cajas y maletas. James se había tomado el día libre del trabajo para supervisar el proceso y brindar apoyo moral a Zoe, quien permanecía apagada, pero parecía más relajada de lo que había estado en semanas. El desayuno fue un asunto forzado con Eleanor picando su comida y haciendo comentarios mordaces sobre ser expulsada y el abandono en la vejez. James permaneció firme pero respetuoso, negándose a participar en sus intentos de provocar culpa. Zoe comió rápidamente y se excusó para prepararse para la escuela. Claramente queriendo evitar una despedida difícil. Antes de irse, Zoe se acercó vacilante a su abuela en el pasillo. A pesar de todo, estaba tratando de ser la mejor persona, un gesto que me llenó de orgullo. Adiós, abuela, dijo suavemente. Espero que estés cómoda en la casa del tío Thomas. La respuesta de Eleanor fue fría, sus labios apretados en una línea delgada. Adiós, Zoe, dijo sin ningún término de cariño, sin abrazo, sin señal de remordimiento. Incluso en este momento final. No pudo obligarse a mostrar calidez a la niña que había herido tan profundamente. Los hombros de Zoe cayeron ligeramente. Pero levantó la barbilla y salió por la puerta para tomar su autobús con la dignidad intacta. James tuvo una conversación final con su madre en la privacidad de la habitación de invitados que había sido su hogar durante 2 años. No escuché su intercambio, pero cuando salió, sus ojos estaban enrojecidos. Pero su postura era resuelta. Ella todavía no lo entiende realmente, me dijo en voz baja. Ella se ve a sí misma como la víctima en todo esto. Pero dejé claro que nuestra prioridad tiene que ser Zoe y que cualquier relación futura depende de su capacidad para respetar a nuestra hija. A las 11, Thomas cerró el maletero de su SUV con las últimas posesiones de Eleanor. Hubo apretones de manos incómodos y abrazos tensos. Promesas de hablar pronto que todos sabían que serían difíciles de cumplir, al menos inicialmente. Y luego Eleanor estaba en el asiento del pasajero. Con la cara en una expresión de sufrimiento de mártir, y Thomas se alejaba conduciendo. El auto desapareciendo a la vuelta de la esquina de nuestra calle. James, de pie a mi lado en el porche, soltó un largo suspiro. Nunca imaginé que llegaría a esto, admitió, tener que elegir entre mi madre y mi hija. Apreté su mano. No elegiste entre ellas. Tu madre forzó esa elección a través de sus propias acciones.
Simplemente. Protegiste a Zoe, que es exactamente lo que un buen padre debería hacer. Al regresar adentro, la casa se sintió diferente inmediatamente. Era como si una pesadez se hubiera levantado. Una nube invisible de tensión disipándose ahora que su fuente había partido. Me di cuenta de cuánta energía habíamos estado gastando todos navegando alrededor de los estados de ánimo y prejuicios de Eleanor. Cuán cuidadosos nos habíamos vuelto en nuestro propio hogar para evitar provocar su desaprobación. Esa noche, tuvimos nuestra primera cena solo nosotros tres en 2 años. Nadie comentó sobre la silla vacía, pero la conversación fluyó más fácilmente. La risa regresó a nuestra mesa, y Zoe ofreció información sobre su día sin ser preguntada. Un cambio pequeño pero significativo. Después de la cena, James se sentó con Zoe en el sofá, con el brazo alrededor de sus hombros. Te debo una disculpa, dijo seriamente. Debería haber reconocido lo que estaba pasando antes. Debería haberte protegido mejor. Zoe se apoyó en él. Está bien, papá. La abuela es tu mamá. Es complicado. Ser complicado no excusa lastimar a alguien que amas, respondió James. Quiero que sepas que eres la persona más importante del mundo para tu mamá y para mí. Te elegimos. Te quisimos. Y nada. Absolutamente nada, te hace menos nuestra hija que si hubieras crecido en la barriga de tu mamá. Ese fin de semana, nos aseguramos de hacer algo especial juntos como familia. Condujimos hasta la costa, pasamos el día construyendo castillos de arena y recolectando conchas. Y cenamos en un pequeño restaurante de mariscos con vista al océano. No fue nada extravagante, pero fue una inversión deliberada en reconectar. En reconstruir el sentido de seguridad y pertenencia que había sido dañado. Durante las semanas siguientes, supimos que Eleanor se había mudado a la habitación de invitados de Thomas y Heather. Una situación que ya estaba causando cierta tensión. Thomas llamaba a James ocasionalmente. A veces para desahogarse sobre el comportamiento difícil de su madre. A veces para informar pequeñas mejoras en su actitud. Heather aparentemente había tenido varias conversaciones francas con Eleanor sobre su trato hacia Zoe, que Eleanor recibió con diversos grados de actitud defensiva. Por nuestra parte, mantuvimos un contacto limitado con límites claros. James hablaba con su madre por teléfono una vez a la semana. Manteniendo las conversaciones breves y alejándose de temas polémicos. No se le pidió a Zoe que participara en estas llamadas. Aunque la puerta quedó abierta para que lo hiciera si alguna vez quisiera. Yo hablaba con Eleanor solo cuando era absolutamente necesario. Manteniendo relaciones civiles pero distantes. Comenzamos sesiones de terapia familiar para ayudar a procesar la experiencia. Particularmente para Zoe. Nuestra terapeuta, la doctora Martínez. Nos ayudó a entender las dinámicas que habían permitido que la situación se desarrollara ahí. Proporcionó herramientas para la curación. Lo que pasó fue una forma de abuso emocional, explicó en una sesión. Es importante nombrarlo como tal, no para demonizar a Eleanor, sino para validar la experiencia de Zoe y asegurar que se aborde adecuadamente. La recuperación de Zoe fue gradual pero constante. El consejero escolar informó una mejora en su compromiso con las clases y sus compañeros. Comenzó a compartir sus obras de arte nuevamente. Su creatividad fluyendo más libremente ahora que no estaba constantemente preparándose para la crítica o el despido. Pequeñas señales de su confianza recuperada aparecieron: hablar más en la cena, invitar amigos. Sugerir actividades familiares. Aproximadamente un mes después de la partida de Eleanor, repintamos la habitación de Zoe, transformándola del amarillo pálido de su infancia a un verde azulado fresco que reflejaba su estética adolescente emergente. Fue un nuevo comienzo simbólico, una recuperación del espacio, tanto físico como emocional. 6 meses después, la maestra de arte de Zoe seleccionó su pintura para la exposición estudiantil de todo el distrito. La pieza, una acuarela impactante que representaba a una joven parada en una encrucijada con caminos que se
extendían hacia diferentes horizontes. Mostraba una habilidad técnica notable y una profundidad emocional para una niña de 13 años. La declaración del artista que la acompañaba decía: a veces tenemos que elegir qué camino tomar en la vida. Las decisiones más difíciles a menudo conducen a los destinos más hermosos. Eleanor no asistió a la exposición, aunque Thomas, Geater y los gemelos sí lo hicieron, haciendo un esfuerzo para apoyar a Zoe de una manera que no lo habían hecho antes. Tal vez ver el comportamiento de su abuela con nuevos ojos había cambiado algo en su comprensión. También, los gemelos estaban sorprendentemente comprometidos, haciendo preguntas a Zoe sobre sus técnicas e inspiración. Pequeños pasos hacia un tipo diferente de relación entre primos. Una no definida por la influencia de Eleanor. Mientras observaba a Zoe explicando con confianza su obra de arte a los asistentes, su rostro animado con pasión por su creación, reflexioné sobre el difícil viaje que habíamos navegado. El dolor había sido real, las confrontaciones incómodas, los lazos familiares tensos. Pero al proteger a Zoe, al mantenernos firmes contra el socavamiento sutil y no tan sutil de su valía, finalmente habíamos creado un espacio para que ella floreciera. Sé mi valor ahora, me dijo Zoe una noche mientras mirábamos juntas su cuaderno de bocetos. Sé que la familia se trata de quien te ama, no de qué ADN compartes. La sabiduría en su joven voz me trajo lágrimas a los ojos. A través de todo el dolor, había emergido con un sentido más fuerte de sí misma y una comprensión más profunda de lo que realmente importa en las relaciones. El rechazo de Eleanor, doloroso como fue, finalmente había llevado a lecciones poderosas sobre defenderse a uno mismo y reconocer el comportamiento tóxico, incluso cuando proviene de la familia. Nuestra historia no tiene un final de cuento de hadas ordenado. Eleanor no ha tenido un cambio dramático de corazón ni ha reconocido repentinamente el error de sus caminos. Las reuniones familiares siguen siendo complicadas. Las relaciones todavía se están reconstruyendo y redefiniendo. Pero nuestro hogar es ahora un santuario de nuevo. Un lugar de aceptación y amor donde Zoe puede crecer en sí misma sin buscar constantemente la aprobación de alguien incapaz de darla libremente. El viaje nos enseñó a todos que proteger a nuestros hijos a veces significa tomar decisiones dolorosas, establecer límites difíciles y soportar la desaprobación de los demás. Nos enseñó que la familia se define por el amor y el compromiso, no por la biología o las expectativas sociales. Lo más importante, le enseñó a Zoe que es digna de respeto y pertenencia exactamente como es. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a un miembro de la familia para proteger a alguien que amas? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta y suscríbete para escuchar más sobre cómo navegar dinámicas familiares complejas y defender lo que es correcto. Gracias por escuchar y recuerda que a veces la familia que elegimos es más importante que la familia en la que nacemos.